Anoche el despliegue de la televisión mafiosa fue impresionante respecto al asesinato cometido en La Matanza. Parecía el primer asesinato. Los hubo en tiempos de este gobierno, los hubo y más en los tiempos del gobierno neoliberal, y los habrá siempre. Crímenes espantosos, tremendo dolor, dolor que tanto se respeta en nuestro corazón, porque además los pobres van contra los pobres porque no llegan a donde viven los ricos. Y la pelea es atroz. Y el dolor muy pero muy profundo. Ahí estaba el canal, podríamos decir, de la Embajada de Estados Unidos, porque es un canal norteamericano que naturalmente responde a la Embajada de Estados Unidos, Telefe, con el bochorno de su informativo, con un zócalo que decía, basta de vivir con miedo, o algo por el estilo, trasladando a la gente la idea de que vive con miedo. Y no es así. Sabemos que todavía son las casualidades en nuestra vida las que pueden determinar que pase lo que ocurrió ayer en La Matanza, las muy dolorosas. La estadística nos habla entre millones de habitantes, entre millones de desclasados, entre millones de personas que sufren una desigualdad pavorosa, un número de crímenes que está inmensamente por debajo de lo que tendría que ocurrir, porque un crimen, un robo, es una cosa muy difícil de llevar a cabo, muy difícil. Plantéeselo cualquier persona, a ver hasta dónde se anima, a ver hasta dónde puede evitarlo. Todos los planteos eran de un crimen cometido en una semana electoral a la que había que sacarle jugo. Y para esto, como mandados a hacer, lo hicieron. Bastaría recorrer cuáles fueron los crímenes hasta el 2019 para que ustedes vean cómo eran ocultados, cómo eran puestos en las páginas interiores y no en las brutales tapas de hoy, y no en los brutales zócalos de ayer. Es muy triste lo que hay que enfrentar en la Argentina dominada por los medios de comunicación mafiosos que nos tienen en sus manos. Y los que no actúan como una mafia directamente, actúan de acuerdo a un interés espurio, un interés que no es el de aquí. A la Embajada de Estados Unidos, cuyo embajador, Mark Stanley, llegó diciendo lo que dijo en el Senado, una vergüenza, solamente tolerada por una Argentina debilitada en su administración, porque de otra manera lo tienen que llamar y sentarlo ahí para que dé las explicaciones pertinentes, y si no son convincentes tienen que decirle a él o a quien corresponde: este señor se tiene que ir, este señor vino y molestó la soberanía y el sentido de independencia de la Argentina. ¿Qué puede pretender la Embajada de los Estados Unidos que no sea la caída de este gobierno? ¿Qué puede pretender la Embajada de Estados Unidos influyendo en Telefe para que, en efecto, este gobierno sea sustituido por aquel al que ellos le dieron, los Estados Unidos, 50.000 millones de dólares para que ganara en 2019? Ahora que tuvieron que confrontar con ese gobierno, ¿qué no estarían dispuestos a dar o a decir? ¿Y cómo no estarían dispuestos a influir? Todo es una gran vergüenza y una gran tristeza, porque usan el dolor legítimo de la gente, la indignación de la gente, y con eso se cuelan todos los elementos políticos que juegan un papel tan importante en estos días. Y después viene el descenso habitual a los factores de imbecilidad tan grande, y Rodríguez Larreta, el que empujó a la muerte a Favaloro, aquel del que Favaloro dijo, y era por Rodríguez Larreta que estaba al frente del PAMI, que hubiera arreglado la situación de la fundación nada más que con entregar retornos, y se negaba. Rodríguez Larreta toma esto como lo tomó Santilli, personajes bochornosos moralmente, éticamente, humanamente, porque se aferran a la muerte como buitres, y les viene bien la muerte colectiva, la muerte individual tan dolorosa de este hombre que a uno le rompe el corazón pensando que ayer nomás estaba vivo. Rodríguez Larreta se prende de todo esto y dice: un chico puede votar a los 16 pero no es punible. Ahí hay una contradicción, porque él piensa
en chicos de 16 años como si fueran todos iguales. Los chicos de 16 años no son todos iguales. El que sale a la calle a los 8 años a pedir, el que sale a los 8 años a poner una manita en la ventanilla de un auto para que le suban el vidrio, que siente el desprecio, el destrato y la indiferencia de las cientos de personas que trata cada día, que después se vuelven miles, ese chiquito despreciado, dejado de lado, después crece y crece amasando resentimiento y dolor y frustración y con mucha hambre y sin nada que ponerse y con mucho frío. ¿Pueden imaginar ustedes cómo es el hambre y el frío de un pobre pobre? ¿Pueden ustedes creer que ese pobre pobre, cada día de sus vidas, la inmensa mayoría, el 99,9% salgan a pedir trabajo humildemente, a pedir una changa, a buscar un destino? Es un milagro dentro del capitalismo y también algo que hace posiblemente por suerte, porque si no viviríamos en una guerra de individualidades contra los colectivos, también hace a las dificultades que mencionaba antes en el terreno, en el mundo del delito. Entonces, cuando dice Larreta un chico de 16 años, él cree que habla de sus chicos, si los tiene, de 16 años, o de los de quien habla, chicos alimentados, abrigados, que si son resentidos es por un error de la naturaleza. Un chico de 16 años que a los 8 o antes está pidiendo, un chico de 12 años que ya empieza a entender algunas cosas y vive en medio del desprecio, no es lo mismo que un chico de 12 años que va sentado al lado de su papá y ve como su papá algunas veces entrega una moneda a ese chico. No es lo mismo el de 16 que va sentado en el auto al lado de papá o atrás en el asiento porque lo cuidan, y el chico que está en la esquina pidiendo, haciendo malabares y llevando la poca platita a un padre o una madre que tiene que con eso parar la olla, porque otra no hay, salvo lo que ellos también puedan llevar a su casa. Entonces Rodríguez Larreta, a la salida de este episodio de tanto dolor, aprovecha el dolor para mandarse esta frase: un chico puede votar a los 16 pero no es punible, como si todos los chicos de 16 años fueran iguales. Hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable, punible. Y no, ahí hay una contradicción, puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es punible de la misma manera que lo es un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible.